Vamos al mensaje de hoy. Quiero leer 3 textos. Primero de ellos es el Salmo 37, verso 23 y 24. Dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida, aunque tropiecen, ¿qué dice? Nunca caerán. ¿Cómo dice? A ver, más fuerte. Así, porque el Señor los sostiene de la mano. Ahora, Miqueas 7:8 dice, enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Y Proverbios 24:17 dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Amén. Vamos a orar, ayúdame a orar. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, que es una bendición para nuestros corazones, para nuestras vidas. Es la luz que ilumina nuestro corazón, lámpara que guía nuestros pies. Tu palabra lo ha formado todo, Señor, y tu palabra es la que nos transforma. Hoy háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Juntos vamos a decir fuerte, amén y amén. Y dale un aplauso al Señor. Voy a compartir el tercer tema de la serie, el partido de nuestra vida. Y sabes, si hay un momento en el fútbol que puede cambiarlo todo en segundos, es un penal, ¿cierto? 90 minutos de esfuerzo pueden terminar reducidos a un solo disparo. No hay barreras, no hay defensas, no hay excusas. Solo está el jugador, el balón y el portero. Y es por eso que le llaman la pena máxima. Es la oportunidad más clara para anotar, pero también es de los momentos de mayor tensión en un partido. Millones de personas a lo largo de la historia del fútbol hemos visto a grandes jugadores, incluso a nuestros jugadores favoritos, fallar un penal, ¿cierto? Hemos visto también equipos que han cometido penales, que han acertado penales, que los juegos se han decidido por la vía de los penales, y todos sabemos perfectamente qué es un penal. Ahora, en el penal, no tanto es acertarlo o fallarlo, porque eso puede ser muy relativo. Lo más triste del penal es cometerlo, porque entonces llevas a tu equipo a un lugar donde fácilmente te pueden sacar la ventaja de un gol, ¿no? Entonces, de hecho, traje un video para refrescar viejas heridas. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿No? Córrelo, por favor. ¿Verdad? Famosísimo, el penal más famoso del mexicano en los últimos 30 años, yo creo. Ahora, en la vida también hay penas máximas, momentos donde quizá tuviste la oportunidad y la desperdiciaste, momentos donde pecamos, donde nos equivocamos, donde negamos nuestras convicciones o tomamos decisiones que nunca jamás pensamos que íbamos a tomar. Momentos donde maldijimos a Dios o maldijimos a alguien. Momentos donde actuamos por impulsividad y lastimamos el corazón de alguien. Donde confiamos más en el hombre que en Dios. Momentos donde fallamos al descuidar
nuestra relación con Dios y eso trajo alguna consecuencia grave en nuestra vida. O también cuando hemos olvidado el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y te encuentras haciendo 1000 cosas menos lo que Dios te llamó a hacer. Entonces todos hemos fallado, ¿cierto? Nos hemos equivocado, todos la hemos regado, hemos metido la pata, como dicen, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí. Cuando todo eso ocurre, hay una pregunta: ¿qué hago después de fallar? ¿Cómo volver? ¿Cómo empezar de nuevo quizá? ¿O qué hacer cuando fallo? Porque el problema no es fallar, vamos a fallar, una y otra vez vamos a fallar. El verdadero problema es lo que hacemos después de una falla. En la Biblia hay 2 historias de 2 hombres que fallaron escandalosamente. Los 2 caminaron con Jesús, los 2 lo conocieron, los 2 fueron enseñados y discipulados por él, pero los 2, quizá en el momento cumbre o en el momento en que Jesús hubiese esperado más de ellos, ambos le fallaron, ambos actuaron incorrectamente, pero mientras uno permitió que su fracaso decidiera su destino, el otro permitió que la gracia de Dios escribiera un nuevo capítulo en su historia. Ahora, ¿de quién estoy hablando? Judas y Pedro. Ambos fallaron, ambos la regaron, pero los 2 actuaron de maneras completamente diferentes. Entonces, una caída espiritual, un error, una equivocación, un accidente, pueden quizá, escucha esto, marcar una temporada de tu vida, pero no tienen por qué marcar el futuro de tu vida. ¿Cierto? Un error no puede definir el rumbo de tu vida o el futuro de tu vida. Puede marcar una temporada, pero no puede definirla de manera completa. A Judas, su error lo definió, su error lo sepultó y su error le llevó a él a tomar la decisión de quitarse la vida. Judas era un discípulo, Judas fue tentado por Satanás, a Judas le atraía el tema del dinero, de las posesiones, y Judas planeó en entregar a Jesús a cambio de unas monedas de plata. Entonces Judas lleva a cabo el acto. Judas le dice a los fariseos: cuando yo le dé un beso a Jesús, ahí lo agarran, ¿verdad? Y entonces hasta Jesús mismo le dice: de esta manera entregas al Hijo del Hombre, como diciendo, tan bajo has caído, Judas, tan gacho me has traicionado que dándome un beso, estás clavándome de alguna manera el puñal en la espalda. Entonces, ¿pero qué hizo después? Mateo 27 nos narra lo que Judas hizo después de haber entregado a Jesús. Fíjate lo que dice en el verso 3. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y ahí el por qué tú no debes de leer tu Biblia así a ver qué te sale. Porque donde te salga este verso, ¿qué vas a decir? Palabra de Dios. Vámonos. No. Nunca lean su Biblia así. Pero bueno, Judas se ahorcó. Judas se quitó la vida. En cambio, Pedro actuó completamente diferente. Y de Pedro sacamos 5 aspectos para hacer cuando tú falles. ¿Estás listo? 5 aspectos para hacer cuando tú falles. Número 1. Y si Abdi puede ayudarme aquí. Número 1. Reconoce tu falla sin justificarla. ¿Te has topado con alguien que siempre está justificándose? Que siempre está culpando a otros, siempre está diciendo, sí, perdón, pero nunca cambia. Sí, esto, aquello, es que fueron otros, es que el clima, es que esto, es que aquello. Y siempre están justificándose y nunca aceptan su error. Es nefasto estar con una persona así, ¿cierto? Lucas 22 narra el momento exacto donde Pedro falla, donde Pedro niega a Jesús. Y dice en el verso 54 lo siguiente: entonces lo arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos.
Dice, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué me hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Verso 61 dice, en ese momento el Señor, es decir, Jesús, se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Verso 62. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y aquí nos describe qué hace Pedro. Pedro, en ese momento exacto donde Jesús lo voltea a ver, no se justificó, no dijo, Señor, pero mira, no soy el único, todos se fueron. Judas te vendió. Hay mucha presión, me quieren matar. O sea, no se justificó. Se cayó y se fue del lugar. ¿Por qué? Porque Pedro entendía que justificarse no le llevaría a ningún destino, sino que él debía arrepentirse, dolerse por el pecado que había cometido, por la falla que había cometido. Los escritores dicen que el lamento de Judas, la palabra dice que sintió remordimiento. En cambio, Pedro actuó en un arrepentimiento. Y el resultado son diferentes, mientras el remordimiento quedó en un área emocional solamente, en derramar unas lágrimas, en entristecerse por un acto, eso lo llevó a quitarse la vida. En cambio, el dolor de Pedro, el arrepentimiento lo llevó a convertirse en el hombre que Jesús había dicho que Pedro se convertiría. 2 Corintios 7, verso 8 dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, fíjate, dice, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue por la clase de tristeza de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte. ¿Qué dice? ¿Muerte qué? ¿No viene ahí? Se trabó. Resulta en muerte espiritual. Justificarte, excusarte o entristecerte solamente no te va a llevar a nada. Aceptar la culpa, aceptar el error, llamarlo como tal y arrepentirte por el acto, eso te puede llevar a la salvación. La restauración comienza cuando dejamos de defendernos, de justificarnos y de culpar a otros. ¿Por qué? Hemos oído que la gracia transforma, ¿cierto? Hemos oído que la gracia es la que nos ayuda a hacer cambios en nuestra vida. La gracia es la que nos ayuda a salir de un lugar y llegar a otro lugar. Pero la gracia solamente opera en la vida de la persona que acepta que necesita la gracia. Una persona que se justifica, una persona que culpa a los demás, una persona que señala a todos menos hacia sí mismo, es una persona que no acepta la gracia, no reconoce la gracia. No va a poder ser ayudado. Por eso la verdadera restauración comienza cuando tú y yo aceptamos nuestro error. Aceptamos nuestra falla, le llamamos como tal. Sí, me equivoqué, dije, hice, le hice, no sé, aquello que hayas hecho.
Llámale como tal y pídele perdón a Dios y a la gente que tengas que hacerlo, para que entonces pueda comenzar una restauración en nuestras vidas. Amén. Número 2, no permitas que tu error defina tu identidad. Lucas 22 narra momentos antes de la falla de Pedro. Y en el verso 31 Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Fíjate qué importante. Jesús le estaba diciendo a Pedro: te van a zarandear. El diablo ya te ha pedido para zarandearte. Y él no le está diciendo: yo voy a evitar el zarandeo. Porque noticia, Jesús no evita el zarandeo. No, Jesús permite que te zarandeen. Nos encantaría que Jesús nos defendiera del zarandeo, pero es a través del zarandeo que se demuestra tu fe. Por eso Jesús le dijo: mira, te van a zarandear, pero mi oración es que tu fe no falle. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalece ahí a tus hermanos. Le está recordando el propósito, le está recordando su identidad, le está diciendo: quién eres, Pedro. No eres el que me va a negar, no eres el que me va a traicionar también, no eres el que le va a tener miedo a todos. No, tú eres, Pedro, una persona que está llamada a fortalecer a sus hermanos, aún en medio de tu fracaso. Por eso antes de que Pedro fallara, Jesús ya sabía que fallaría. Porque escucha esto, nuestros errores, tus errores, nos pueden sorprender a nosotros, pero no le sorprenden a Jesús. ¿Sí? Hello, ¿sí están aquí todavía? No sé si dimensionas esto, ahí te va otra vez. Tus errores, mis errores, pueden sorprendernos a nosotros, pero a Jesús no le sorprenden. Porque Él ya conoce tus errores pasados, presentes y futuros. Y aún así Él decidió amarte. Él decidió perdonarte. Él decidió salvarte. Él decidió justificarte. Él decidió darse completamente por ti, aún en medio de tus 1000 errores. Yo le voy a aplaudir a Jesús. Jesús vio la caída de Pedro, pero también vio su futuro. Pedro hizo algo malo, pero no se convirtió en alguien malo. No permitas que un error defina tu identidad, mucho menos una temporada. Hay muchas personas que viven etiquetadas por su fracaso y lo llevan en la frente. Es que me equivoqué, es que fallé, es que esto, y dejan que eso los sepulte y les marque y hasta sea una identidad para sus vidas. Pero escucha esto, en Cristo Jesús, nuestra identidad no proviene de nuestro peor día, sino del peor día de Jesús. Como que estamos en otra. Sí, andan aquí. O no, a lo mejor no me entendí, ¿verdad? En Cristo Jesús, nuestra identidad no proviene de nuestro peor día, sino del peor día de Jesús. ¿Cuál fue el peor día de Jesús? ¿Cuál? La cruz. Ahí Él sufrió el peor, lo peor, lo peor. Vivió lo peor. Pero en ese acto, nosotros fuimos amados, perdonados, restaurados, justificados. Ahí recibimos una correcta identidad de ser llamados hijos de Dios, amados y benditos. Así que si fracasaste o si fallaste o si te equivocaste, no eres el error que cometiste. Todavía hay una identidad que Dios ha puesto sobre tu vida, aquella que no será quitada ni por tu más grande error. Amén.
Número 3, corre hacia Jesús, no lejos de Él. Uno de los errores que solemos cometer es que cuando fallamos, nos alejamos de Dios. Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de asistir a un grupo conexión, nos escondemos de nuestros líderes, de pastores, no queremos ser vistos. ¿Por qué? Porque hay vergüenza, porque hay culpa, porque hay una losa sobre nuestros hombros que todo el tiempo te grita, fallaste, 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 y eso que eres cristiano. Y tantas cosas que el enemigo suele traer a nuestra cabeza cuando tú y yo nos equivocamos. Pero lo importante no es si te vas a equivocar, lo importante es a dónde vas cuando te equivocas. Porque Pedro, días después de que a Jesús lo mataran, Jesús aparece resucitado y Pedro lo ve en la orilla. Pero la escritura en Juan 21 dice que Pedro estaba pescando. ¿Por qué Pedro estaría pescando si Jesús ya le había dicho que iba a ser de él un pescador de hombres? Pedro volvió a su oficio anterior. Volvió de alguna manera a su vida anterior porque él creyó que la vida que Jesús le había prometido ya se había acabado con su error. Y eso es normal. Cuando tú te equivoques, cuando tú fallas, tú vas a querer regresar a hábitos antiguos, a relaciones antiguas, a costumbres antiguas, a dependencias antiguas, a antiguas maneras de vivir. ¿Por qué? Porque tú vas a creer que tu fracaso te ha marginado del plan de Dios para tu vida. Pero Pedro nos enseña que aún en medio de su fracaso, Dios seguía teniendo un plan para su vida. El mismo hombre que negó a Cristo ahora corre hacia él. Judas corrió de Jesús. Pedro corrió hacia Jesús. La evidencia, iglesia, de un corazón sano no es no caer. Es saber a dónde corres cuando caes. Esa es la evidencia de un corazón sano. El enemigo quiere que la culpa te aleje de Jesús, pero Jesús quiere que sea el arrepentimiento el que te acerque a Él. La vergüenza te esconde, pero la gracia te llama a salir del escondite y volver al propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Número 4. Permite que Jesús sane la herida de tu fracaso. Juan 21 narra este momento también. Una charla entre Jesús y Pedro después de su fracaso. En el verso 15 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Y luego Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús pregunta a Pedro? 3, las mismas. Jesús no solamente perdona a Pedro, sino Jesús sana el lugar donde Pedro se rompió. Si a través de negarlo 3 veces Pedro había roto su amor por Cristo de alguna manera, a través de 3 preguntas respecto a su amor, Jesús quería saber si Pedro aún lo amaba. La verdadera restauración es cuando permites que Jesús entre a las áreas de tu fracaso. Esas áreas que te duelen, esas áreas que quisieras callar, esas áreas que quisieras ocultar, esas áreas que quisieras, no quiero volver a acordarme de esto, pero Jesús viene hasta esas áreas para sanarte y para restaurarte. Porque escucha esto, las preguntas de Jesús no buscaban condenar a Pedro, buscaban restaurarlo. Y el fracaso en nuestras vidas, a veces más que herir nuestra reputación, hiere nuestra capacidad de amar. Es eso. Tú has sido lastimado por alguien y tú te cierras
y dices, ya no voy a permitir que nadie me lastime, y te alejas. Tú eres lastimado, tu error te hizo algo y tú te retraes y te escondes. Para Jesús no era importante la reputación de Pedro, para Jesús era importante si Pedro conservaba la capacidad de amarlo a él también. Al permitir que Jesús sane las heridas de nuestro fracaso, nuestro amor hacia él madura. ¿Por qué? ¿Cuántas veces le pregunta Jesús a Pedro que si lo ama? Dos. Les digo, dos. La primera le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, Señor, sabes que te quiero. La segunda le dice, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces la tercera ya le dice Jesús, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Ahora, puede sonar así bien X, pero cuando te vas al griego original, en realidad Jesús la primera vez le dice a Pedro, Pedro, ¿me agapao? Y Pedro contesta, Señor, sabes que te fileo. ¿Sabes qué es agapao? Es ágape. El Señor está diciendo, Pedro, ¿me ágape? ¿Sabes qué significa ágape? Es un amor incondicional. Pero Pedro contesta, Señor, yo te fileo. Filios es el amor relacional, el amor de amigos. Entonces Pedro le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro maduramente, ya no es el inmaduro que decía, sí, Señor, contigo voy a ir hasta la cárcel y lo que quieras. No. Después de su fracaso es un Pedro maduro que dice, no, Señor, yo puedo filiarte. Entonces otra vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? No, Señor, yo puedo filiarte. Entonces Dios se rebaja al amor de Pedro, al nivel del amor de Pedro. Y dice, ok, sé que no me vas a poder amar incondicionalmente, pero si yo me bajo a tu nivel, vamos a poder tener una relación. Por eso al final dice, Pedro, ¿me fileas? Y Pedro contesta, sí, Señor, sabes que te fileo. Entonces, Dios quería ir hasta ese momento. Jesús es capaz de rebajarse hasta cualquier nivel para ir por ti y para tener una relación contigo. No es por tu fracaso, es por el gran amor que Él tiene para nuestras vidas y por lo que Él estaba viendo sobre Pedro, Él lo sigue viendo sobre nosotros. Dios no solo quiere perdonarte, Dios quiere restaurar tu corazón y tu capacidad de amarlo a Él y de amar a los demás. Jesús no apunta a tu pecado para humillarte, sino para sanarte. Amén. Número 5 y último. Convierte tu fracaso en una plataforma para servir. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro falló. Pedro tiene esta charla con Jesús en la que Jesús le dice, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Cuida mis ovejas. Y el libro de los Hechos narra a un Pedro totalmente diferente. A un Pedro maduro, un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro que si bien lo primero que lo hizo caer fue el temor, ahora es un hombre valiente, que habla y que predica aun cuando había amenazas en su contra. Pedro se encarga de dirigir la iglesia. Pedro se encarga de predicar el primer mensaje donde miles de personas fueron bautizadas. Pedro también se encarga de sanar, de hacer milagros, de hacer maravillas. Pero también en Hechos capítulo 4, verso 8, nos narra este momento donde dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo
mediante el cual podamos ser salvos. Y escucha el verso 13. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Es decir, Pedro, después de fallar, no fue descartado. Terminó predicando, terminó liderando a la iglesia. Cuando el fracaso pasa por las manos de Jesús, deja de ser un obstáculo y se convierte en tu herramienta. Es decir, tu mayor fracaso puede convertirse en tu mayor mensaje. Esa área de vulnerabilidad, esa área que tú escondes y que tú ocultas y que tú quisieras que nadie se diera cuenta, quizá es la área en la que Jesús te quiere usar a ti para ayudar a otros. ¿Te has pensado que tu error, o más bien, has pensado que muchas personas a tu alrededor pueden haber cometido el mismo error que tú? Pueden haberse equivocado de la misma manera en que tú. Pueden haber fallado de la misma manera en que tú fallaste. Y Jesús no quiere que te escondas. Jesús quiere que tú le muestres al mundo que en Cristo Jesús hay gracia, no solo una gracia que perdona, sino una gracia que te levanta y te hace útil a los planes y propósitos de Dios. Las personas restauradas ministran de forma diferente. Una persona que ha experimentado un fracaso y se ha levantado del fracaso tiene una voz de autoridad sobre otros. Una persona que ha sido rota y que ha permitido a Jesús sanarla tiene una voz de autoridad sobre otros. Es decir, nuestros errores no nos sepultan, nuestros errores nos catapultan hacia la obra de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Tu peor error puede convertirse en el escenario donde Dios exhiba su gracia. Entonces yo no sé si en tu vida hay un error que tú vengas cargando. Yo no sé si en tu vida ha habido un fracaso que te ha limitado, te ha marginado y que constantemente lo traes sobre tus hombros. Y que ese fracaso o ese error te ha impedido no solamente vivir una vida plena y en libertad, sino además ha impedido que tú cumplas el plan de Dios para tu vida. Pero si es así, si todavía hay un error, hay un fracaso que te ha marcado y que te ha dolido, llévalo a los pies de Cristo. Entrégaselo hoy. Ponlo en sus manos. Deja que Él sane, deja que Él restaure, deja que Él te levante. Como dice la palabra de Dios en Proverbios, el verso que leímos, 7 veces caerá el justo, pero de las mismas 7 se levantará. ¿Cierto?